Bueno, la primera parte no es tan entretenida de esta clase, que es de simplex dual. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta va a ser directamente aplicar simplex dual, que es un algoritmo que eh, estoy pensando si es que se vio esta semana o la semana pasada, no están 100% seguro, pero sí sé que se vio. Pero y la cosa es que va a ser aplicar simplex en un problema en el cual nosotros tenemos un problema de factibilidad. Así como inicialmente la problemática está en la factibilidad, pero vamos a tener costos reducidos positivos. Entonces, tener costos reducidos positivos es como que nosotros dijéramos, ah, es un óptimo, pero el problema que vamos a tener aquí es que no es factible. Entonces, para hacer eso, vamos a empezar como a darle patada al punto hasta que sea factible. Y eso nosotros lo hacemos con simplex dual. Eh, y bueno, en la P2, que encuentro que es más entretenido, me pasan un problema y me pasan ya el tablero óptimo para que no tengamos que iterar, porque no se trata de eso el ejercicio. Y me plantean situaciones en las que empiezan a cambiar ciertos costos y hacemos un análisis que se llama post-optimal, porque ya tengo el óptimo y empiezo a revisar qué tan sensible es el problema a pequeños cambios. Por ejemplo, me dicen si el costo 1, o sea, el C1 pasa a ser menos, o sea, de menos 2 a menos 2 más algo, con menos 2 más delta, y me interesa saber si es que voy a conservar el óptimo o no. Entonces, yo lo encuentro entretenido. Me hacen cambiar los costos y también me hacen cambiar algunas restricciones. Entonces vamos a ir viendo en qué afecta a nuestro problema y eso tiene argumentos como que pueden ser geométricos y basados en la teoría que estamos viendo. Y esa parte encuentro que es más entretenida. Pero la P1 es la del simplex dual, así que vamos a hacer esa primero. Voy a ir aquí y esto. Bueno, aquí puse un poco qué es esto del simplex dual y cuándo se usa. Que, bueno, se usa cuando tenga problemas de factibilidad. Esto significa que si yo considero una base tal que hay alguna coordenada que no es mayor o igual a cero, sin embargo los costos reducidos son todos mayor o igual a cero, en tal caso debo iterar, o bueno, tengo la posibilidad de iterar con simplex dual. Y es lo que vamos a hacer. Ahí. ¿Puedo bajar aquí? A ver, es que realmente se me buguea el OneNote y tengo que abrirlo. Así que tiro ahí sí. Ya, entonces, bueno, tenemos este problema y me interesa ver, porque me dicen que lo resuelva con esto que se llama simplex dual. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que agregar las holguras y en este caso ya vamos a ver por qué va a ser conveniente que esto lo escriba con desigualdades del tipo menor o igual. Entonces voy a escribir el problema, minimizar 2x1 más 3x2 más 4x3, ¿okay? Sujeto a ciertas restricciones. Entonces, ambas filas las voy a multiplicar con -1 para trabajar con una desigualdad de este tipo, que es más cómoda para agregar las holguras sobre todo, porque me van a quedar una en cada una y me va a dar una identidad dentro de lo que va a ser la nueva matriz. Entonces lo voy a escribir más 2x2 más x3. Ah, no, pucha, es todo con un menos. Se me olvidó. Ya tengo que multiplicar todo esto por un menos. Entonces multiplico todo eso por menos, entonces esto es un menos, x1 menos 2x2 menos x3, y eso así, menos 3. Lo mismo con la segunda, menos 2x1 más x2 menos 3x3 menos o igual a menos 4. ¿Sí? Y acá, bueno, agregamos las holguras, me va a quedar el problema, minimizar x1 más 3, x2 más 4, x3 x1 menos 2x2 menos x3, y aquí voy a agregar una variable que va a ser positiva para cubrir este espacio que está acá, y esa variable la voy a llamar variable de holgura. Como llegamos al x3, a esta le voy a poner x4, y eso va a ser igual a menos 3, y aquí va a ser menos 2x1 más x2 menos 3x3 más x5, y eso va a ser igual a menos 4. ¿Sí? Entonces tengo esa situación. Y me dicen que aplique simplex dual. Entonces, en principio, yo lo que podría hacer, porque si identifico bien, la matriz que me queda acá va a ser la siguiente. Menos 2, menos 1, 1, 0.
1, menos 3, 0, 1. Sí, lo que he hecho aquí es escribir realmente de forma matricial el sistema que está acá, ¿sí? Que ahí está el menos 1 del x1, que es este de acá, luego el menos 2, el menos 1 y así. Así como de forma ordenada. Y lo que pasa es que, claro, cuando yo agrego una variable de holgura en cada restricción, eh, me va a quedar algo siempre de este estilo, al final. ¿Sí? Van a aparecer esta identidad, que yo siempre voy a poder tomar como base. Entonces lo que voy a hacer, tomo esta como base, y planteo el tableau asociado a esta base. Ok, vemos el tableau. Sí, esto es lo que hacíamos. Hasta ahora estamos igual a como lo hacíamos en Simplex. Y ahora nos vamos a encontrar con una situación que sucede cuando tomamos esa base. ¿Por qué? Porque si B es la identidad, bueno, la inversa también, ¿sí? Igual. 0, 0, 1. Por lo tanto, si yo multiplico B a la menos 1B con B igual a esto, ¿sí? Esto es B. Que menos 3, menos 4. Entonces ahí tengo un problema de factibilidad. Pero ¿qué va a suceder aquí? Que nosotros tomamos como base las holguras, ¿sí? Por lo tanto, en los otros, a ver cómo hacerlo. Bueno, si veo los costos reducidos, ¿sí? Que son los costos menos CB traspuesto B a la menos 1N. Ahí, esperen que... Ahí, ya. Ahí este es así, ¿ya? Si considero los costos, si veo los costos reducidos asociados a este problema, como escogiendo esta base, ¿sí? Voy a anotar, ahí, lo aquí, 0, 1, 1, 0, 3, menos 2, 1, menos 1, menos 2. Sí, veamos los costos reducidos que tienen. Y como las variables de la base son de holgura, no tienen un costo asociado en el problema original. ¿Ok? Entonces, tienen costo asociado 0. Por lo tanto, los costos de las variables básicas, en este caso, que es el vector CB, van a ser ceros. Por lo tanto, toda esta parte me va a quedar 0 y los costos reducidos van a ser iguales a los costos. Por lo tanto, lo que voy a tener que poner aquí en las primeras tres, 1, 2, 3, van a ser los costos originales, que son 2, 3 y 4, en este caso. Sí, es lo que hacíamos en Simplex normal hasta ahora también, solamente que estamos verificando cuáles son los costos reducidos y ahora vamos a ver que tenemos una situación en la cual si tomamos esta base de acá, vamos a obtener que B a la menos 1 B es este punto que está aquí, que son negativos, no es completamente positivo. Sin embargo, los costos reducidos son positivos. Por lo tanto, de alguna forma uno podría pensar que tengo un óptimo, pero no es factible. ¿Sí? Estas son las situaciones en las que tengo que aplicar simplex dual. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en esa parte? Como en lo que hice recién, que como que creo que hice una parte primero, pero hubiese sido mejor si hubiese empezado con la otra. ¿No? Ya. Bueno, entonces, lo que hemos hecho entonces ha sido tomar la base de las holguras, simplemente obtener los costos reducidos asociados, que son estos que están acá, ahí, estos que están aquí, que claro, como es la base de las holguras, son simplemente los costos, verificamos que son todos positivos, y vemos el punto que me queda asociado a esta base, que me da puros números negativos en este caso. Entonces, estas son las circunstancias en las que uno aplica simplex dual. Ahora, bueno, ¿qué va aquí? Aquí tengo que poner el costo asociado a este punto, pero como tomamos, bueno, el punto asociado va a tener puros ceros donde no es la base y va a la menos 1b en la base, pero como aquí tomamos las variables de holgura en esa base, no tienen un valor asociado, ¿sí? O sea, valen cero. Por
Por lo tanto, voy a estar evaluando, en otras palabras, x1 igual 0, x2 igual 0, x3 igual 0, y algo que no va a ser fundamental. Entonces, va a tener valor 0 este punto. ¿Cómo iteramos simplex dual? Seguimos un procedimiento similar al que seguimos generalmente, simplemente que tenemos que considerar como si este tablero estuviese como invertido, de alguna forma. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa convertir esta parte de aquí en positiva, ¿sí? Nosotros buscamos que esta columna, bueno, queremos que esta columna sea positiva. Positiva. Y para eso iteramos prácticamente de la misma forma que hacíamos en simplex normal. Consideramos uno de estos dos, en este caso voy a considerar el más negativo, entonces voy a considerar esta fila. ¿Y a quién voy a elegir? Voy a elegir, voy a dividir el valor que está acá de los costos reducidos, dividido en el respectivo elemento que me queda aquí, que en este caso sería 2 partido menos 2, que es menos 1. Aquí me quedaría 3 partido 1, es 3. Acá me quedaría 4 partido menos 3, que es menos 4 tercios. Bueno, y esto me van a dar alguna cosa que no me interesa porque son los costos. Esas son las partes básicas, que son las que no voy a considerar. Y aquí yo, antes, en simples hacía una elección, y aquí la elección que voy a hacer va a ser respecto al número negativo más grande, ¿sí? O sea, el 3 va a estar descartado porque es positivo, y voy a tomar el negativo más grande. En este caso, ¿cuál es el negativo más grande? Bueno, uno podría pensar que es el menos 4 tercios, pero realmente el menos 4 tercios es más chico que el menos 1. Entonces, eso puede pasar, no se confunde, pero acá el negativo más grande es el menos 1. Entonces va a ser ese sobre el que voy a pivotear en este caso. Como pivoteo, igual que en simplex normal, multiplico aquí por menos un medio toda la fila. O sea, básicamente divido por menos 2. Y me va a quedar aquí un 2. Aquí en menos un medio. Con 0. Acá un 3 medios. Acá menos un medio. Y acá un 1. ¿Sí? Multipliqué toda esta fila por menos un medio. Menos un medio. Ahora quiero poner acá un 0. Por lo tanto, lo que puedo hacer es simplemente pasar esta fila, que es esta, multiplicada por menos un medio, sumando hacia arriba. Entonces hago eso. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que si sumo 1 más menos 1 es 0. A ese menos 2 le sumo menos un medio, que va a ser, a ver, menos 2 son 4 cuartos menos 5 cuartos, me parece que son. Menos 5 cuartos, ¿sí? Son menos 2, ¿sí? No, voy a ver. No, no porque este es un medio. Bueno, lo hace antes, que me estoy confundiendo. Menos un medio más 2. Ah, es un menos, perdón. Menos 2. Menos 4 medios. No, 5 medios. Ahí sí. Bueno, voy a hacer esas partes rápido porque no es tan fundamental, pero si me equivoco, avisa. Entonces ya, bueno, menos 5 medios. Acá tengo que seguir sumando hacia arriba, entonces me va a hacer ese 3 medios más 1 y va a ser 5 medios. Este 0 va a sumar 0 arriba, entonces va a ser un 1. Y este va a quedar como un menos un medio acá. ¿Sí? Y aquí también. Ahora sumo ese menos 3, le sumo un 2, entonces me va a quedar menos 1. También, ahora como agregué esta a la base, tengo que poner un 0 aquí, y eso va a ser sumando directamente esta hacia acá arriba. Entonces sumamos directo, me quedará con un 0, sumo ese, 3 más 1 es 4, 4 menos 3 es 1, y bueno, a este le sumo 0, y a este le sumo 1. Me queda así. Y bueno, acá había un 0, y lo voy a sumar eh, la que había acá, se me va a quedar un menos 4. ¿Sí? Entonces, ese es mi nuevo tableau en el cual voy a examinar la situación, en la cual veo si tengo factibilidad nuevamente, y la respuesta es no, porque tengo aquí un número que sigue siendo negativo, entonces no tengo optimalidad.
No sé si alguien iba a preguntar algo, creo. ¿O no? ¿No? Ya. Continuamos entonces. A ver, me parece que este de aquí, no sé si quedó bien. Este es por 2. No. A ver, este de acá. A ver, el tercero. ¿Cómo lo sumé? Era por un medio y luego esta hacia acá sumando. Entonces el tercero es 3 medios. Creo que este es, ya bueno. Bueno, esta vez vamos a ver. Ah, no, es que lo tengo aquí realmente, como que no quiero que cambien eso porque quizás sí afecta. Eh, Debería ser este de aquí, en vez de 5 medios debería ser un medio. Pero, bueno, solamente lo sumé mal o algo así. Pero son cosas, verás que no, como que no siento que haga la pena tanto ver el tiempo. Entonces, bueno, ese es el tablero que obtenemos. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos iterando porque todavía tenemos un problema de factibilidad. Sin embargo, tengo todos los costos reducidos positivos. Entonces, continuamos. ¿Qué hago entonces? Considero esta fila y pienso, bueno, ¿dónde me voy a concentrar en poner un 1? Empiezo a dividir aquí y va a ser 4 dividido en 5 medios, o sea, un 5 aquí y un 2 acá, bueno, y con un menos, que es dividido menos 5 medios, y acá me va a quedar menos 8 quintos, ¿sí? Menos 8 quintos, menos 8 quintos, este va a ser 1 partido un medio, me va a quedar un 2. Este va a ser, bueno, 0, pero no me interesa porque este está en la base. Y este va a ser menos 2. ¿Sí? Y en este caso considero el que sea el número más negativo, más grande, que en este caso el menos 2 es más negativo que este que está aquí, porque este para ser 2 tiene que ser menos 10 quintos. Entonces este es el más grande. Entonces tomo esa elección. ¿Y qué tengo que hacer para poner un 1 aquí? Tengo que multiplicar por menos 2 quintos. Entonces multiplico por menos 2 quintos y me va a quedar aquí 2 quintos. ¿Ok? 2 quintos. Multiplico aquí. Bueno, vamos a multiplicar desde la izquierda a la derecha porque es más sencillo. Eh, que este por menos 2 quintos. Este por menos 2 quintos me va a dar un 1. El 1 medio por menos 2 quintos. 1 medio por menos 2 quintos me va a dar menos 1 quinto. Entonces, menos 1 quinto. El 1 por menos 2 quintos es menos 2 quintos. Y el menos 1 medio por menos 2 quintos es 1 quinto. Entonces, así me va a quedar el tablero. Y me interesa poner acá un 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Considero esta fila y la paso hacia abajo, como la divido en 2 y la paso hacia abajo sumando. Entonces, esta hacia abajo eh, por un medio y sumando. Entonces sería, a ver, voy a borrar esto que está aquí, como para hacerlo, si no, no cometo errores como de calcular mentalmente. Entonces, divido esto por un medio, entonces me va a quedar un quinto, y lo sumo al 2 que está acá. Entonces lo sumo al 2 y me va a quedar, em, este es 10 quintos más un quinto, por lo tanto es 11 quintos aquí. Luego, esto, ¿cuánto está multiplicado? Por un medio, entonces ese, perdón, no, es este de aquí por un medio, entonces me va a quedar un quinto por un medio, me va a dar un décimo, y le sumo a eso menos un medio. Entonces me va a quedar uno así, y el otro 5 décimos, que es menos 4 10 partido 10, y menos 2 quintos. Sí, menos 2 quintos, ahí. Menos 2 quintos. Acá multiplico por
un medio pasa hacia abajo sumando, entonces va a ser un quinto, y me va a quedar aquí entonces, bueno, menos un quinto realmente, menos un quinto. Ok, voy a continuar. Ya, esto es por un medio, por lo tanto me va a quedar menos 1 partido 10, y lo sumo al 3 medios. ¿Sí? Más 3 medios. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, multiplico por 1 partido 10, y este 5 arriba, 5 abajo, se me va a quedar más 15, y me va a quedar menos, o sea, 14 partido 10, que es 7 quintos. ¿Sí? 7 quintos. Bueno, este de acá lo pasé hacia abajo efectivamente para generar ahí un 0. ¿Sí? Estoy multiplicando por un medio acá, entonces este va a ser un 0 y este acá va a ser un 1. Entonces ahí tengo esa columna construida y aparentemente ya tenemos factibilidad. Ahora solamente me falta verificar que tenemos los costos reducidos positivos, que debería ser así porque el algoritmo funciona de esa forma. Esta es la parte fome de encuentro del auxiliar, la otra parte más entretenida. Bueno, y para terminar tenemos que poner un 0 aquí porque esta es la base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va a ser multiplicar esta por 4 y pasar hacia arriba sumando. Entonces, este va a quedar igual porque es 0 más 0. Aquí pasamos, bueno, por menos 4, por menos 4. Sí, porque este es un 1, entonces quiero borrar ese. Aquí me va a quedar un 0. Aquí me va a quedar menos un quinto. Bueno, lo multiplico por menos 4, entonces me va a quedar 4 quintos. Y eso le sumo 1. Y esto me va a dar 9 quintos. 9 quintos. Acá multiplico por menos 4 y me va a quedar, bueno, menos 2 por menos 4 es 8. Entonces, 8 quintos. Y eso le sumo al 1. Entonces, eso me va a dar, a ver. Este es este. 2 quintos por 4. 8 quintos. No, ese le sumo al 0. Ese va aquí, perdón. Es que estoy a la cuarta ya. Entonces, se me va a dar 8 quintos simplemente. Y este lo multiplico por, bueno, me va a quedar menos 4 quintos más 1. Y eso me va a dar un quinto. Bueno, y veo finalmente cuál va a ser el valor, que es lo que está en esta esquina de acá. Y es multiplicando este que está aquí por menos 4 y sumando arriba. Entonces eso va a ser el menos 4 que había anteriormente. Voy a tener que sumarle menos 4 por 2 quintos. Más menos 4 por 2 quintos. Sería menos 4 más menos 8 quintos, que hago por 5 arriba y abajo, sería 20, menos 20 quintos, más 8, y me da menos 28 quintos. Ya, bueno. Y esa es la iteración que hicimos estas dos, y obtuvimos este tabló. Y ahora nos preguntamos, ¿es este tabló óptimo? ¿Sí o no? La respuesta es óptimo, sí, porque tengo, no, esa parte la voy a dejar ahí, porque tengo factibilidad, ¿sí? Eso significa que esta columna de aquí es positiva, y además soy óptimo porque tengo costos reducidos positivos. ¿Sí? Son mayor o igual a 0. Entonces, eso significa que es óptimo. Entonces, óptimo, ¿sí? ¿Quién es el punto óptimo? Bueno, nos acordamos que cuando nosotros tenemos esta forma de escribir, el óptimo, ¿no? Yo lo puedo escribir de esta forma, donde voy a escribir b a la menos 1b, que es las coordenadas de la base, y en el orden de la base, y en las otras coordenadas puros ceros. En este caso, ¿quiénes están en la base? La primera y la segunda coordenada, por lo tanto, esas van a ser los valores 2 quintos y 11 quintos. ¿En qué orden? Bueno, en la primera coordenada tengo la segunda,
¿sí? Que es 11 quintos. Y en la segunda coordenada tengo la primera, que sería 2 quintos. Y los otros son 0, que son 5, entonces 2, 3. ¿Por qué en ese orden? Porque nosotros tenemos que seguir el orden establecido por la identidad que está acá, donde el x1 está asociada a la segunda columna, por lo tanto a la segunda variable de aquí, y la segunda variable a la primera, entonces a la primera. Eso. Eh, lo importante no es tanto concentrarse en estos pequeños cálculos que uno son los que se demoran en hacer, sino en que hayan entendido más o menos cuáles son los pasos que tienen que seguir. Eso es lo que considero más importante porque lo demás se consigue con práctica. No sé si tienen alguna duda en esa parte, que puede ser un poco monótona. Yo me perdí un poquito en donde hay que poner los unos cuando Ya, tenéis que pivotear. ok. Para eso, al igual que para el simplex normal, nosotros tenemos unas reglas que nos van a guiar acerca de a quién entramos a la base y a quién sacamos de la base. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos un fin en este algoritmo, ¿ok? Que es que toda esta fila de aquí sea positiva. En simplex normal queremos que la... Ay, en simplex normal, nosotros lo que queremos es que los costos reducidos sean positivos. Pero ahora el problema es que esta fila de aquí no es positiva. Entonces lo que vamos a hacer es primero que todo elegir alguno de estos. A ver, lo voy a hacer con azul. Alguno de estos. Ya, corta. En este caso voy a escoger el más negativo, este. Y ahora la pregunta va a ser, ¿a quién voy a elegir para poner el uno acá? Que, entiendo que esa es la pregunta, porque esa es como la parte más extraña. Y Sí, ¿cómo lo hago? Ya vamos al primer caso. Antes, como en simplex normal, a los convert de nuevo, uno lo que hacía era dividir, por ejemplo, ese menos 3 por alguien de acá, ¿sí? Ese menos 3 por el uno, ¿sí? O ese menos 4 por el 3, así, e ir probando cuál da la menor división. En este caso, yo lo que voy a hacer va a ser tomar esta fila, que es la de los costos reducidos, y la fila asociada al valor que yo escogí, que en este caso es el menos 4. Entonces, estas dos filas. Aquí voy a dividir ese 2 partido menos 2, que me va a dar menos 1. Bueno, sigo dividiendo, las divido todas. Me va a dar 3 partido 1, me va a dar 3. Este es, ay, me digo como medio desordenado. Ya, esa es la primera, la segunda, y este es 4 partido menos 3, y es menos 4 tercios. Los otros no me interesan porque son los que ya están en la base. A mí me interesa ahora quién va a entrar a la base. Entonces, voy a considerar estos tres. En todo caso, estos son los que tienen cero, entonces tampoco son interesantes. ¿Y a quién voy a escoger? Voy a escoger al máximo de los negativos. ¿Sí? Al que tenga el valor más grande y sea negativo. Por lo tanto, ¿quién va a quedar descartado? Va a quedar descartado este, porque es 3, es positivo, no lo pesco. Y me van a quedar estos dos. Ahora, ¿quién es el más grande de esos dos? Uno a veces, como cuando uno lo hace rápido, escoge el menos 4 tercios, pero el menos 4 tercios es realmente más chico que el menos uno, porque, bueno, si hago la recta, ahí, acá está el menos uno y el menos 4 tercios está por acá. Entonces, escojo el máximo, que en este caso es este. Por lo tanto, voy a elegir en esta columna y en esta fila. Y ahí está el menos 2. Entonces, ahí voy a poner el 1 nuevo. Y eso es lo que hice acá. Eh, a ver, sí, que es este uno que está acá, ¿sí? Que es el que está más a la izquierda. Entonces ahí multipliqué toda esta fila para poner un 1 ahí, la multipliqué por menos un medio. Se la multiplico por menos un medio y va a cambiar ese menos 4 a un 2, ese 1 a menos un medio, ese menos 3 a menos, ese menos 3 a 3 medios y así. Entonces ahí voy a ir cambiando constantemente la base hasta que llegue un punto en que tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí sean positivas. ¿Sí? Mejor.
Sí, ahora sí. Gracias. Ya, bueno. Bueno, siempre encuentro que explicar simples es medio complejo, pero lo importante es entender los pasos que uno tiene que realizar y cuándo parar. Encuentro que es lo más importante, porque cuando uno se vuelve medio engorroso siempre cuando uno tiene que estar sumando y multiplicando números todo el rato, pero claro, al final lo que estamos haciendo no deja de ser el simple que hacíamos antes, solamente que ahora lo aplicamos sobre, como de forma invertida, sobre esta parte que está acá y no esta parte que está acá. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora la P2, que es mil veces más entretenida que esto, porque nos dan el tablo óptimo, no lo tenemos que sacar. Entonces, vamos a ver la P2. Aquí. Entonces, nos dan ese problema de minimización, y nos dan un tablo óptimo, donde S1 y S2 son las variables de holgura que se agregan entre medio a la hora de hacer el simplex. Este es el tablo óptimo. Entonces, eso significa que el punto óptimo asociado, ¿quién es? Bueno, en la primera coordenada claramente está en la base, porque voy a considerar las que son identidades como las que están en la base. Y la primera va a ser el 6 y la última va a ser el 10. Entonces, los otros van a ser 0, que son 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces, ese es el óptimo en este caso, que tiene asociado un valor de menos 12. ¿Qué me piden aquí? Me piden, bueno, primero lo siguiente. Me piden que primero explicite la solución de P y su dual. ¿Cómo explicito la solución de P? Es esto. Eso es lo que hicimos. Entonces, la solución de P es este 6, 1, 2, 3, 10. Sí, ese es el valor, o sea, perdón, ese es el punto asociado al mínimo, al óptimo. Y en el dual, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una herramienta que es el teorema de holgura complementaria, que me sirve para relacionar las, eh, como los óptimos del dual y del primal. En este caso conozco el del primal, entonces si me preguntan cuál es el óptimo del dual, yo voy a pensar en holgura complementaria. Por holgura complementaria, tengo la siguiente ecuación, que es esta, c menos a traspuesto y asterisco igual a 0, ¿sí? Donde tanto los x sub i son mayores o iguales a 0, y también se puede verificar que esto de aquí es mayor o igual a 0, porque en el dual voy a obtener algo de este estilo, menor o igual a c, por lo tanto, si paso esto hacia allá, voy a obtener que eso es mayor o igual a 0. Eh, por lo tanto, uno que voy a obtener aquí, al final, mayor o igual que 0, voy a tener un producto, o sea, como una suma de cosas que son mayores o iguales a 0 y me dan todas 0. Por lo tanto, si tengo una suma de números mayores o iguales a 0, que me da 0, tienen que ser todos 0. ¿Por qué? Porque si fuese 1, 0, alguien tendría que cancelarlo y ese tendría que ser negativo y no se puede. Entonces, de acá uno puede concluir, realmente equivalente, que si o sea, que al menos una de los dos tiene que ser 0. O una coordenada x sub i es 0, o c menos a traspuesto y asterisco es 0. ¿Sí? Esa parte puede ser medio complicada y es más o menos lo que hicimos la clase pasada, pero si tienen dudas pueden hacerlas, si es como medio extraño, pero esta es una de las gracias que tiene este teorema, así como que pata su realmente, como casi siempre. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Bueno, sé que
¿Quiénes no son 0? X1 y X5. X1 distinto de 0 y X5 distinto de 0. Por lo tanto, voy a obtener ecuaciones. Ay, este es su Y también. Por lo tanto, A traspuesto Y, la primera coordenada es 0, C menos A traspuesto Y, y aquí la quinta coordenada es 0. ¿Quiénes son estos elementos? Bueno, la matriz A la podemos escribir así. Ahora voy a escribir como una parte como para poder copiarla y pegarla. Aquí. Sí, va a ser 1, 1, 1. Tiene que ser la original. Luego agrego una holgura, 0. Y aquí menos 1, 2. El X3 no está. Claro, esta no existe. Y aquí así. Ya. Y esa es la matriz A. Entonces, escribo aquí la matriz A. Por lo tanto, la traspuesta es 1 menos 1, 1, 2, que esto es cambiar la primera fila, se convierte en la primera columna, y así, la segunda fila, la segunda columna. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Tenemos eso. Y al hacer el A traspuesto I, y considero, bueno, esto incluso yo lo puedo escribir así, que C1 se iguala a esto. Y obtener mis ecuaciones. Y aquí, ¿quién va a ser el primero? Bueno, va a ser simplemente la primera fila por I, y eso me va a dar I1 menos I2, y la quinta va a ser esta última, que simplemente me va a dar I2. ¿Sí? Entonces, voy a obtener que el costo 1, que ¿quién es? Menos 2, va a ser igual a esto de aquí, I1 menos I2, y el costo 5, que es una holgura, o sea, es 0, va a ser igual a I2. ¿Sí? Entonces obtenemos, bueno, realmente estos son todos óptimos. Bueno, todos esos Is son referidos al óptimo. Entonces obtengo que el óptimo va a cumplir estas dos ecuaciones. Claramente I2 es 0 y el I1 tiene que ser menos 2. Entonces ese es el óptimo del dual. Óptimo del dual. Óptimo del dual. ¿Sí? ¿Alguna duda en esa? Este argumento puede ser medio extraño, pero es muy recurrente, así muy, muy, muy común. Se usa mucho. ¿Sí? Ninguna duda. Entonces, bueno, si no hay, entonces sigo. Veamos este. Aquí se pone más. Este es bueno. Este lo encontré muy entretenido. Me dicen lo siguiente. Me plantean. ¿Qué pasa si cambio un costo? ¿Sí? Ya la primera pregunta era realmente quién es el óptimo y el óptimo del dual. Entonces ese refería al problema original. Pero ahora me preguntan qué pasa si yo cambiase algo del problema. ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Entonces, si a mí me cambian el valor de un costo, que en este caso es S, me lo cambian a esto, o sea, C1 pasa de ser menos 2 a ser C2, bueno, no sé, tilda, menos 2 más delta. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna idea de qué debería pasar, o sea, qué es lo que estoy cambiando aquí. Por ejemplo, ¿cómo podría verificar primero que todo si el punto sigue siendo no óptimo? No sé si a alguien se le ocurre. Era lo de ver si la base seguía siendo factible. Como, Ya, claro. Una primera cosa que uno podría hacer es verificar si el punto con el que estaba trabajando sigue siendo factible o no, porque quizás he cambiado tanto el problema que el punto que antes era mi óptimo
ya no es factible, ¿sí? Ahora, eso puede suceder en este contexto, eso hay que verlo, y eso va dependiendo de las cosas que nosotros vamos cambiando. Nosotros aquí hemos cambiado solamente los costos. O sea, mi matriz A, que está sujeto, bueno, está sujeto a esto, ¿ok? Este es el poliedro en el que estamos trabajando. El poliedro, en este caso, me lo puedo imaginar que es como, no sé, algo así. No lo hemos modificado, por lo tanto, sigue siendo el mismo. O sea, los puntos que antes eran factibles siguen siendo factibles porque solamente hemos modificado los valores que se alcanzan en cada punto. A ver, lo pones con rojo. ¿Sí? Antes quizás tenía un valor que acá valía 10 y como he modificado los costos, ahora ese es más costoso, quizás es más barato, quizás es mejor, es peor. Pero lo que no ha pasado es que no hemos modificado en ningún momento ni la matriz A ni B. Entonces, en principio, todos los puntos que eran factibles antes siguen siendo factibles ahora. Y es más, siguen siendo puntos extremos. Porque si yo tomase una matriz, una submatriz de A, también obtendría que es invertible, y al hacer menos B a la menos 1B, va a seguir siendo positivo. O sea, no he cambiado algo en el aspecto geométrico del problema. Entonces, al menos no voy a tener problemas de factibilidad. Donde sí puedo tener problemas es en los valores, porque yo he cambiado los valores que se alcanzan en este poliedro y si son óptimos o no. Entonces, lo que yo debería chequear es si tengo o no un óptimo, que antes tenía un punto, que ahora le cambio el precio, ¿sí? Y yo no sé si es el mejor. Entonces, ¿cómo verifico esto? Verificamos, entonces, la condición de optimalidad. Condición de optimalidad. ¿Y cuál es la condición de optimalidad que nosotros trabajamos en estos contextos? Si alguien me puede decir. Para anotarlo. Ah, ya lo anoté. Ya. Son los costos reducidos, ¿sí? Costos no básicos, C traspuesto, va a la menos 1n. ¿Ok? Eso sí es los costos reducidos. ¿Sí? Entonces, nosotros, en este caso, porque en las otras partes vamos a cambiar más cosas, solamente hemos cambiado el precio de los puntos. Por lo tanto, los puntos que antes eran puntos extremos lo siguen siendo. Sin embargo, puede ser que ya no sean óptimos. Entonces, vamos a verificar si sigue siéndolo o en qué condiciones, porque realmente a mí lo que me preguntan es, ¿para qué valores de delta la solución sigue siendo la misma? Entonces, me va a interesar, ¿para qué valores de delta esto sigue siendo mayor o igual a 0? En eso se traduce la pregunta. Bueno, ¿quiénes son los costos no básicos? Vamos a ver el tablo óptimo, que yo creo que lo voy a volver a copiar y lo voy a ir arrastrando. Aquí lo copio. Ahí no, aquí y acá. Sí, porque me parece que es lo mejor. Ahí. Sí, entonces, ¿quiénes son los elementos de la base? Son el primero y el último. ¿Qué valor tiene el primero? Bueno, los costos no básicos en este caso. Primero los costos no básicos, que son x2, x3 y s1. ¿Sí? ¿Qué valores tienen x2 y x3? Tienen 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí obtener 1, menos 1 y 0. ¿Por qué 0? Porque es la locura, entonces tiene costo 0. Los costos básicos, ¿quiénes son? La base es el primero y el último. Y el primero pasó de tener menos 2, ahora voy a considerar que tiene menos 2 más delta. Por lo tanto, aquí va a ser menos 2 más delta, porque es el costo asociado a x1, y el costo asociado a la última variable que está en la base es 0 porque es de holgura, entonces ahí queda. Y aquí voy a poner b a la menos 1b. ¿Y quién es b a la menos 1b? Bueno, si recuerdan, cuando uno construye el tablero, uno lo que hace es escribir en una parte una identidad y en la otra parte b a la menos 1n, y acá me queda b a la menos 1b. Entonces, todo lo que no es la identidad es b a la menos 1b. Y en este caso, que es todo lo que no es la identidad, esta matriz que está aquí, que es 1, 3, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y me interesa que esto sea
mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es esa es la condición que quiero para que siga siendo óptimo. Entonces, hago la multiplicación, así, así y así. O sea, eso no fue multiplicación, era la base. Bueno, y aquí esto no es, este es un traspuesto, esto no es tan difícil de hacer porque si se dan cuenta, todo lo que va a pasar es que se va a repetir esta misma coordenada porque está multiplicada por 1, por 1, por 1. Entonces me va a quedar menos, y aquí me va a quedar menos 2 más delta, menos 2 más delta, menos 2 más delta. Bueno, esto puede quedar más fácil, o al menos es más visible al menos. Si lo escribo como así, y me va a quedar delta menos 2, delta menos 2. Ah, no, a ver, que nada que ver. 2 menos delta, ahí sí, 2 menos delta, ahí sí, 2 menos delta, 2 menos delta, 2 menos delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Arriba me va a quedar 3 menos delta, acá me va a quedar 1 menos delta, y acá abajo me va a quedar 2 menos delta. Entonces, cuando esto se rompe, si alguno de ellos es negativo, ¿cuál va a ser negativo primero? El de al medio. O sea, eso va a suceder si delta es mayor que 1, hay problemas. ¿Por qué? Porque en el caso en el que delta sea mayor que 1, entonces alguna de estas coordenadas va a comenzar a ser negativa y por lo tanto ya voy a dejar de ser un óptimo. ¿Sí? Entonces sigue siendo óptimo. Si delta menor o igual a 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda con ese? Yo encuentro ese muy entretenido. ¿Sí? Como, como bacán eso de realmente ver que cambian cada uno de los... O sea, ¿qué es lo que uno cambia? Porque quizá uno en diferentes circunstancias va a cambiar los costos y claro, no cambia la geometría del problema, sino los valores. Y hay otros problemas donde hacemos todo lo contrario, donde cambiamos la geometría simplemente. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda en eso? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ya vamos a ver entonces el tercero. Parece que no vamos a alcanzar a hacerlos todos, pero yo creo que estos son los más entretenidos. Bueno, si hacemos el 4, igual culento. Vamos a ver. Ya. El tercero. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, suponga ahora que volvemos a cambiar los costos y determine si la base es óptima. O sea, verifiquemos los costos reducidos al igual que antes. En caso de que sí sea, determine una solución nueva. O sea, a ver, si es que cambia, ¿ok? Si es que cambia, determina la solución nueva y la del dual. Sí, probablemente aquí sí cambie porque ya nos dieron un caso en el que no cambiaba. O sea, sería hacer lo mismo si es que no cambia. Entonces probablemente aquí sí cambie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar de C2 a 1 y C3. Ah, o sea, no. Perdón. El C2 ahora pasa a ser menos 8 y el C3 ahora pasa a ser 10. Entonces, bueno, todo lo que tenemos que hacer, porque no hemos cambiado la base ni nada, es verificar si sigue siendo óptimo, que probablemente no lo sea. Y vemos entonces los costos reducidos, que son estos. C de traspuesto, B-1B, perdón, B-1N. Entonces, lo escribimos. Y bueno, ¿quiénes son los costos no básicos? Recordemos que los que no están en la base son la 2, la 3 y la S1. Aquí me dijeron que me cambiaron el 2 y el 3. O sea, ahora va a ser un menos 8 acá, un 10 aquí, y aquí un 0 porque esa es la holgura. Así que es un 0. Aquí se ve transpuesto quiénes son los costos básicos. Son el primero y el último. Y si nos acordamos, el primero vale menos 2. ¿Sí? Los cambios los vamos a considerar en cada una de las partes como que cambien el primero. No se van acumulando los cambios, porque si no, como que es muy latero. En realidad es lo mismo, pero realmente es como para seguir un orden. Entonces, ¿quién es el primero? Es menos 2
y el otro es la holgura y es 0. Entonces, traspuesto por B a la menos 1n, donde en este caso nos dicen que consideremos la misma base. Entonces, B es la misma y N es la misma, por lo tanto, B a la menos 1N es lo mismo. Y es esto que está acá, que es 1, 1, 1, 3, 1, 1. 1, 1, 1, 3, 1, 1. ¿Sí? Entonces, hago el producto y ¿qué me va a dar? Me va a dar, bueno, acá esto lo dejo aquí, voy a hacer la multiplicación primero. Este de aquí me va a dar, bueno, se va a repetir todo el rato, entonces me van a quedar puros menos 2, que con ese se me van a ir y me van a quedar puros 2 aquí. ¿Sí? Va a dar eso. Y aquí, bueno, me va a quedar menos 8 más 2, me va a quedar menos 6, aquí me va a quedar 12 y aquí me va a quedar 2. Y la pregunta ¿es esto mayor o igual que 0? Y la respuesta es no. Entonces, tristemente, no es óptimo. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que tenemos, bueno, a pesar de que no sea un óptimo, nosotros seguimos teniendo que estamos trabajando en un punto extremo, porque no hemos cambiado nada de la geometría del problema, o sea, solo hemos cambiado los valores que toman en el poliedro. Por lo tanto, los puntos extremos siguen siendo puntos extremos y podemos seguir trabajando con el mismo tableau, simplemente cambiando los costos reducidos, que es lo que está arriba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ay, no sé por qué bajo, simplemente puedo agarrar esto y... Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ahora lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, ahora reescribo ese tableau donde lo que voy a tener que cambiar, voy a poner cambiar, van a ser los costos reducidos. Sí, porque todo lo demás sigue igual, o sea, el punto extremo sigue siendo punto extremo, etcétera, etcétera. La base sigue siendo base. Entonces, escribimos todo igual. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 0. Y aquí voy a cambiar los costos, que en la base son 0, y fuera de la base van a ser esto. O sea, menos 6, 12 y 2. Menos 6, 12 y 2. ¿Qué valor va a tener esto? Esto sí puede cambiar porque hemos cambiado los costos, así que esta parte también está sujeta a cambios. Y este punto, ¿quién es? Este punto está asociado a, bueno, en la primera va a tener un 6, luego van a ser, bueno, puros ceros y un 10. ¿Cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 1, 2, 3, 4 y aquí el quinto. Entonces listo. ¿Qué valor tiene esto? Acordémonos que C1 es menos 2 y, todo, bueno, y el último es 0, por lo tanto simplemente me va a quedar aquí bueno, C traspuesto X asterisco, que en este caso sería menos 12. Por lo tanto aquí pongo menos el valor, que es 12. ¿Sí? Acuérdense que acá hay que poner eso. Bueno, en este caso, ¿cambió el valor? No cambió, pero pudo haber cambiado. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces, bueno, aquí estamos en una situación cotidiana y normal de simplex, en la que vamos a examinar esta columna porque es negativo, ¿sí? Valor, tengo un costo reducido que es negativo, por lo tanto, alguien en esa columna va a tener que entrar a la base. ¿Quién va a entrar a la base? Hacemos las divisiones, ¿sí? Que son 6 partido 1, y esta va a ser 10 partido 3. Y de acá tomo el más pequeño, ¿sí? A diferencia de antes, acá tomo el más pequeño. En el video de Simplex que subí, aparece estos pasos, que a mí también a veces se me olvidan, si es el más pequeño o el más grande, pero acá es el más pequeño, si en el Simplex normal. Entonces hago la división. ¿Quién es el más pequeño de aquí? Bueno, este es 6 y este es 10 tercios, y 10 tercios es más o menos como 3, algo, entonces este más pequeño. Entonces nos quedamos con este. Con este. Entonces, vamos a hacer que él entre a la base, S3, y dividimos todo esto por 3, entonces me va a quedar 10 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, aquí me va a quedar el 1 que quiero, y aquí me va a quedar un 0. Ahora, quiero que acá ese 1 desaparezca, entonces lo que voy a hacer es considerar esta fila, que ya está multiplicada por 1 tercio, y pasarla hacia arriba restando, ¿sí? Hacia esta de acá, ¿sí? Como imaginariamente. Entonces, bueno, el 0 va a pasar hacia arriba restando como un 0, entonces es un 1.
Este 1 va a pasar restando hacia arriba como un 1, entonces va a ser 0. Este va a ser menos 1/3, menos 1/3 más 1, que es 2/3. Aquí también va a pasar restando hacia arriba un 1/3 al 1, entonces va a ser 2/3. Y aquí me va a quedar menos 1/3 porque hay un 0. Aquí va a ser 10/3, y lo va a pasar restando, y lo va a sumar al 6. Me va a quedar, tengo que hacer 3 arriba y abajo, entonces me va a quedar menos 10, más 18 partido 3, ¿sí? Eso me va a dar menos 8/3. No, más 8/3. Más 8/3. Entonces ya tengo esa parte, y ahora nos aseguramos de que acá hay un 0. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que considerar esta que está aquí, y la multiplico por 2. Y la paso a cierrar sumando. O, en su defecto, podría considerar esta que ya está acá y multiplicarla por 6 hacia arriba. Pero los números van a ser los mismos, ¿sí? Puedo ir a considerar esta que la suma hacia arriba con 6, o esta como que la suma hacia arriba por 2. Entonces, acá arriba me va a quedar 12 más 2, que me va a dar 14. 2 más 2, que me va a dar un 4. Y aquí 0, 2, que me va a dar 2. Aquí 12 y 20, que me va a dar 32. ¿Sí? Voy a revisar bien si es que es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, verificamos finalmente si es un óptimo, y claramente tengo que es factible porque esto que tengo aquí es positivo, y arriba tengo todos los valores, los costos reducidos positivos también. Por lo tanto, es óptimo. Bueno, es el nuevo óptimo incluso. Nuevo óptimo. Óptimo. ¿Sí? ¿Y quién es? Es este sujeto que es, bueno, en la X1, ¿quién va a ver? Va a ser la primera, esta es la primera parte de la identidad, entonces es la primera de aquí. 8/3. En X2, la segunda, 10/3. Y las otras no están en la base, entonces son puros ceros. 0, 0, 0. Sí, entonces eso es, ese es el óptimo, el nuevo óptimo que obtuvimos en esta parte. Bueno, me piden el dual, me piden el del dual. ¿Cómo saco el del dual? Bueno, usamos para el del dual. Veamos el del dual. Bueno, y el z asterisco, ¿cuánto vale? Vale menos 32. El del dual. ¿Cuánto es? Se me había olvidado esto. Que lo pedían. Tenemos lo siguiente. Bueno, recordando lo que habíamos escrito antes, tenemos que x sub i es 0 o c menos a traspuesto y asterisco, ahí le voy a poner los asteriscos al tiro, es igual a 0. Si esto se cumple, entonces sé que en la primera y la segunda columna, aquí voy a tener 0. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son distintos de 0. Por lo tanto, voy a obtener que C1 va a ser igual a traspuesto y asterisco 1, y en la segunda también, entonces voy a obtener esto, a traspuesto y asterisco 2. ¿Y estos quiénes son? Bueno, recordemos quién es la matriz A en este caso. A ver, voy a buscarla, si por aquí estaba. Esta, ya, perfecto, y tengo hasta la traspuesta. Así que voy a tomar esta, me voy hacia abajo, hacia acá, hacia aquí, esa es. Entonces, A traspuesto por I asterisco, y la primera coordenada me va a dar I1 menos I2, y en la segunda me va a dar I1 más 2 y 2, perdón, 2 y 2. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual al C1, que es menos 2, y este tiene que ser igual al C2, que es el que cambiamos para esta parte, que C2 es menos 8. Menos 8, entonces tengo dos ecuaciones, dos variables, entonces puedo despejar ambas. En este caso, tengo que I1 lo puedo escribir como I2 menos 2,
Y por lo tanto, si lo reemplazo en la segunda, que, ¿cómo lo escribo aquí? No, a ver. eh, reemplazando y 1 en, no sé, la ecuación 2. Sí, aquí voy a poner 1, 2. En 2 voy a obtener i2 menos 2 más 2 y 2 igual a menos 8. Por lo tanto, voy a obtener que 3 y 2 es igual a menos 6. Y por lo tanto, i2 va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Y bueno, si reemplazo ese menos 2, voy a llegar a que i1 es igual a menos 4. ¿Sí? Si lo reemplazo aquí. Por lo tanto, i asterisco es igual a menos 4 menos 2. ¿Sí? Entonces ese es el punto óptimo del dual. Yo creo que vamos a hacer hasta aquí, pero igual les voy a preguntar qué valor debería tener el óptimo del dual, en este caso. O sea, si ese es el punto del dual, ese es el óptimo, ¿qué valor tiene en su problema? Si ¿a qué valor está asociado? Por ejemplo, si el primal tenía este valor, ¿sí? Asimismo, el dual, ¿qué valor debería tener? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna idea? Así como que lo podemos calcular o algo. ¿No? ¿O no hay nadie? Bueno, no sé si no hay nadie, quizá no hay nadie, pero la respuesta es... eh, ya. No, o sea, me dijeron que no, así que al menos hay gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que son el mismo, toman el mismo valor. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, nosotros tenemos que, por dualidad fuerte, los óptimos... Esta parte no es, o sea, esto no es parte de la pregunta, pero me encuentro importante como reconocerlo. Los óptimos del primal y dual son los mismos. O sea, o sea, los valores óptimos. Ahí, voy a poner aquí en azul, valores. Sí, porque los puntos claramente no son los mismos, sí, ni siquiera tienen la misma dimensión. El primal y el dual son los mismos. Sí, a ver, creo que está incluso en el resumen que está aquí, que no lo cambiamos. Aquí está, ¿sí? Tenemos esto. Dado el problema P y su dual, sus valores óptimos Z y W, estos son los valores, ¿sí? O sea, los valores que toman. ¿Qué tenemos? Que si el valor de uno es finito, en este caso lo tenemos, ¿sí? Porque el valor nos dio menos 32. Entonces, el de W, o sea, el valor del dual, también lo es y vale lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Entonces, realmente si conocemos el óptimo del primal, también conocemos el óptimo del dual, porque son iguales. Y eso, o sea, realmente. Eh, y eso. Sí, no creo que alcancemos a hacer la otra porque estamos en el tiempo, pero, pucha, la hora también entretenida, por otras razones. Les voy a contar más o menos lo que hace, o sea, lo que se trata, y lo dejo hasta ahí, que es que aquí me dicen que modifique el lado derecho. Entonces, va más a lo que había dicho alguien que me respondió al principio, que me decía verificar la base, claro. Entonces, eso es lo que hemos tenido que hacer, y es lo que vamos a tener que hacer en la parte D, que no lo voy a hacer, que es que me modifican este vector que está acá, ¿sí? Este lo cambian a B, o sea, de B pasa a ser a B tilde. Y cuando sucede eso, ahí sí que estoy cambiando cómo se desplazan estas, porque ya en vez de ser, por ejemplo, esta, ya la desplazaría como hasta acá. Entonces, lo que antes era punto extremo, quizás ahora ya no lo es. Quizás sí es, como este que está aquí, que sigue siendo punto extremo, pero quizás no. Sí, pues está sujeto a cambios. Y eso, ¿cómo lo verifico? Bueno, voy a tener que verificar que B a la menos 1B sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa va a ser la primera verificación que tengo que hacer. Si es... si es que es eh, punto extremo, o sea, se cumple esto, entonces bacán, me puedo parar en él y puedo usar la base y todo.
Y la pregunta ahora va a ser si sigue siendo óptimo. ¿Cómo sé si sigue siendo óptimo? Bueno, ahí tenemos los costos reducidos, que son estos, de traspuesto, B la menos 1n. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿hay algo de aquí que haya cambiado? Y en este caso, como solamente cambiamos B, la respuesta es no. Esta parte sigue siendo igual. Si considero la misma base, tengo los mismos costos básicos y también estos. Entonces, eh, bastará verificar si sigo siendo o no punto extremo. ¿Sí? Porque eso tiene que ver como con un asunto geométrico de que de las direcciones en un poliedro, como que uno se trata de mover en una dirección lo más posible y uno se termina encontrando con una esquina. Eso es lo que pasa en un problema lineal. Y por eso las soluciones siempre son punto extremo. Pero bueno, eh, eso, eso ha sido el auxiliar, no alcanzamos a hacerla, pero casi nunca alcanzamos, por el mañana, pero eso, yo creo que igual cubrimos lo importante que era un poco, o sea, principalmente simplex dual, que si tienes dudas, puedes preguntar, o por correo, o ahora, no sé. Y lo otro es análisis post-optimal, que es, tengo el óptimo, hago un pequeño cambio de algún estilo al problema y veo qué puedo hacer para no tener que resolver el problema desde un inicio, sino que hay pequeñas cosas que puedo hacer para trabajar. Entonces, eso, me voy a dejar de grabar. Tener